Como siempre, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ilumine en esta presentación. Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí con nuestros hermanos para aprender más acerca de ti. Pedimos la iluminación del buen Espíritu para lo que vamos a abordar en este momento. Por Jesús, amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces. El título es Restauración para los que recayeron. Es una muy buena pregunta porque vamos a analizar un texto. ¿Está bien? Nos vamos a enfocar en Hebreos capítulo 6, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Vamos con la introducción. Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, ha recibido más de una interpretación. Me parece, sobre todo por las palabras imposible y recayeron. Miren ahí, por favor, la viñeta. La palabra imposible como que a más de uno le ha desenfocado, sinceramente, igual la palabra recayeron. Y de este texto, básicamente, hay dos interpretaciones principales. Miren ahí, por favor, número uno, algunos sugieren que los que recayeron nunca más volverán al redil. Como dice la palabra imposible, varios sostienen de que la palabra imposible significa eso, ¿no? Que nunca van a volver al redil y punto. Y la otra postura o la otra propuesta es que la palabra imposible, humanamente hablando, ya sería imposible en términos humanos, pero sí sería posible en términos divinos. Así que hay otra interpretación que sugiere de que en realidad la imposibilidad es más para el ser humano, pero la posibilidad es para nuestro Dios. Por lo tanto, sí habría una posibilidad que aquellos que recayeron regresen al redil. ¿Está bien? Considerando esto, viene aquí la pregunta que queremos responder en esta mañana. ¿Y cuál es? Miren la segunda viñeta, por favor. ¿Es posible la restauración para aquellos que recayeron? Entonces, esa pregunta nosotros queremos responder, pero repito, enfocándonos, basándonos a Hebreos capítulo 6, del 4 al 6. Entonces, basándonos a ese texto, queremos responder si aquellos que recayeron o apostataron, ya lo vamos a tratar en breve, ¿hay alguna posibilidad de que ellos regresen o sean restaurados? Muy bien, vamos a plantear dos consideraciones. Generalmente me gusta plantear ciertas consideraciones porque eso es importante, sinceramente. Para analizar este texto, hay dos consideraciones que debemos tener en cuenta. Número uno, mientras no se termine el tiempo de gracia, y aquí nos enfocamos a lo que es la profecía del fin del tiempo de gracia, la que va a suceder después del sellamiento de los 144,000, mientras no se termine el tiempo de gracia, recordemos que hay gracia para cualquier ser humano. Me parece que es bueno tener en cuenta esto, por favor. Y número dos, si bien es cierto, tenemos un Dios perdonador, cualquier ser humano puede cometer el pecado imperdonable. Entonces, primera consideración, el tiempo de la gracia. Segunda consideración, el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El que se refirió Cristo en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Él indicó que cualquier pecado es perdonable, pero que hay un pecado que no es perdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu. Ahora, ¿en qué consiste dicho pecado imperdonable? Miren ahí, por favor, los paréntesis. Es el rechazo abierto, ya es una rebeldía abierta a la voz y a la influencia del Espíritu Santo. Muy bien, ¿cuál es el texto que nosotros queremos analizar en este día? Miren ahí, por favor, la pantalla. Voy moviendo mi cara. Miren ahí, por favor. Voy a leer. ¿Está bien? Ojo, pestaña y no se olviden de mis cejas. Lo que vamos a leer es una traducción personal. Traduje del texto griego al español. Y por cierto, no hay ningún problema de crítica textual. Eso he notado y también he revisado varios libros. Muchos eruditos
Notan eso de que no hay un problema de crítica textual. Así que vamos a leer, por favor, Hebreos capítulo 6, del 4 al 6. Ese es el texto que queremos analizar en esta mañana para responder la pregunta que he planteado en la introducción. Dice así: porque es imposible a los que fueron una vez iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y gustaron de la excelente palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y que después apostataron, sean otra vez restaurados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la vergüenza o a vergüenza. Ahora, para comprender mejor el texto, recuerden por favor de que es importante tener en cuenta el contexto. La vez pasada hemos hablado acerca del contexto histórico y también literario. Por motivo de tiempo, no voy a traer a colación el contexto histórico, sino más bien el contexto literario. Así que lo que voy a presentar en este momento, en estas 3 diapositivas, es tan solo un remember, un recordatorio de lo que hemos tratado la vez pasada. Muy bien, vamos a recordar, ¿sí? Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, que es el texto que estamos estudiando, forma parte de ¿qué? De una exhortación. ¿Está bien? Si vemos todos los textos que anteceden, ¿ya? Y que están después del texto que estamos estudiando, Hebreos 6, 4 al 6 forma parte de una exhortación. Ah, por cierto, les hacemos recordar de que Hebreos es un sermón. ¿Está bien? Es un sermón expositivo. Así que lo de Hebreos 6 forma parte de una exhortación que va desde el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 20. Y cuando vamos al capítulo 6, todo el capítulo 6 de Hebreos se divide en dos. Primera parte es una advertencia desde el versículo 1 hasta el 6. Aquí Pablo previene, advierte a sus lectores o destinatarios, y desde el versículo 7 hasta el 20 ya Pablo presenta motivaciones, promesas. ¿Está bien? Miren la tercera viñeta. ¿Cuál es el objetivo de Pablo en esta tercera exhortación? Desde Hebreos 5:11 hasta el 6:20. ¿Cuál es el objetivo? Miren ahí, por favor, tercera viñeta. Advertir a los hebreos o los destinatarios para que no caigan en apostasía. Y por favor, grábense esto porque esto es la clave para entender Hebreos 6. Lo que está presentando Pablo es simplemente una advertencia para que los hebreos no caigan en apostasía. ¿Está bien? Y lo que es Hebreos 5, del 11 al 6:20, lo vamos a bosquejar de la siguiente manera. Miren por favor la pantalla para ampliar más sobre la advertencia de Pablo. ¿Está bien? Miren ahí por favor la pantalla. Cuando uno va a Hebreos 5 del 11 al 14, Pablo ¿de qué está tratando? Sobre la inmadurez espiritual. ¿Está bien? Todo parece indicar que había inmaduros espirituales entre los hebreos. Luego Pablo, en el capítulo 6 del 1 al 3, hace un llamado a la madurez. Esa palabra madurez es sinónimo de perfección. Cuando uno va madurando, se va perfeccionando. Y luego de ese llamado, vamos a la letra C, miremos la pantalla, desde el 6:4 al 8, y ya Pablo presenta el estado de los que cayeron en apostasía. Justo el texto bajo estudio. Desde el 9 hasta el 12, miren la letra D, y ya Pablo motiva a la perseverancia a los hebreos o destinatarios. Y desde el 13 al 20 les hace recordar que debemos tener fe en las promesas divinas. Entonces, si se dan cuenta, el texto bajo estudio que trata acerca de los apóstatas está en un contexto de un sermón, de una exhortación. Y lo que Pablo está haciendo es advertir a los hebreos a que maduren,
para que no caigan en apostasía. Y de paso, les motiva a creer en las promesas divinas. Ese es el contexto literario del texto bajo estudio. Después de haber tratado brevemente el contexto literario de Hebreos 6, del 4 al 6, vamos ahora sí a analizar ciertas palabras claves. ¿Está bien? De esos versículos que hemos leído, Hebreos 6, del 4 al 6, me parece que hay 4 palabras claves que necesitan ser analizadas para comprender mejor todo el texto. Y vamos con la primera palabra. Vamos con la primera palabra. Versículo 4. ¿Alguien de ustedes, por favor, podría leer Hebreos 6, versículo 4? 6, el 4 dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la palabra clave en este texto? Me parece que es la palabra imposible. ¿Qué significa la palabra imposible? En griego significa incapaz o sin poder. O sea, no puedo. Si aplico esa palabra a mí, es algo que yo no puedo hacer. Eso es imposible. En Hebreos 6, en el texto bajo estudio, se aplica a quien es incapaz de hacer algo. Por eso es que se usa la palabra imposible. Ahora, fíjense la tercera viñeta, por favor. Esto es interesantísimo, ¿eh? Sinceramente se lo digo. La palabra imposible en griego en el Nuevo Testamento aparecen 10 veces. Grábense eso, por favor, 10 veces. De las 10, 3 en los sinópticos. Pastor, ¿qué es los sinópticos? Los sinópticos son 3: Mateo, Marcos, Lucas. Se les llama sinópticos. No incluye Juan. Son Mateo, Marcos, Lucas. Son los sinópticos. Y en los sinópticos aparece 3 veces. Ahí están entre paréntesis los textos. Luego aparece una vez en Hechos. Y después 6 veces en los escritos de Pablo, en Romanos y en Hebreos específicamente. Ahora, de esas 10 veces que se utiliza la palabra imposible, ¿cómo se lo usa? Vamos a la siguiente diapositiva. Básicamente, la palabra imposible tiene 2 significados en el Nuevo Testamento. Número 1, incapacidad. Y número 2, imposibilidad. Ojo, pareciera que fueran parecidos o iguales sus significados, pero no necesariamente es igual. A ver, por ejemplo, un ser humano puede estar incapacitado para caminar. De repente tuvo algún accidente o algo, ¿no? Pero no necesariamente está imposibilitado de por vida para caminar. Entonces, una cosa es algo incapaz y otra cosa es algo que es imposible. ¿Está bien? Miren la segunda viñeta, por favor. El sentido de incapacidad es más evidente en las cartas fuera de Hebreos. Eso es importante, ¿ah? Pero ya en Hebreos se da un sentido más de imposibilidad. O sea, ¿a dónde quiero llegar? La incapacidad a veces puede ser posible. No puedes, pero Dios sí puede. No sé si me dejo entender. Repito, para nosotros como seres humanos podría ser incapaz de que hagamos algo, pero para el creador, él sí es capaz de hacerlo. O sea, en la incapacidad no se anula la posibilidad. ¿Está bien? Pero cuando nosotros hablamos de imposibilidad, de hecho, nunca es posible. A eso me refiero. Entonces, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, fuera de Hebreos, esa palabra griega que se utiliza en Hebreos para imposibilidad puede connotar incapacidad, pero para Hebreos ya se refiere imposibilidad, o sea, nunca es posible. ¿Está bien? Por esta razón,
me parece, leyendo los usos en el Nuevo Testamento, que esa palabra griega para imposibilidad en Hebreos sí encaja muy bien con la traducción imposible, ¿ya? La interpretación, y leo, de la incapacidad humana frente a la capacidad divina no se aplicaría a este texto. O sea, dicho de otro modo, cuando Hebreos 6:4 nos habla de que es imposible, es porque no es posible. Pase lo que pase, no es posible. ¿Ya? Muy bien. Ahora, miren, lo que está en la pantalla es clave también tener en cuenta en este momento, por favor. Para comprender el significado de imposible, es necesario, y hermanos queridos, esta es la clave para la interpretación del texto bajo estudio. Es importante reconocer lo siguiente, y grábenselo, por favor. Lo que Pablo está haciendo en Hebreos 6:4 al 6, no está describiendo alguna situación que estaba pasando en ese momento los hebreos. Lo único que Pablo está haciendo es dando una advertencia de algo que podría suceder en el futuro. Repito, Pablo en Hebreos 6 no está describiendo un problema que estaban pasando los hebreos, nada que ver. No es que entre los hebreos de esos días estaba pasando lo que Pablo señala en el capítulo 6. No, no, nada que ver. Lo único que está haciendo Pablo es prevenir lo que podría suceder en el futuro. No sé si me dejo entender. Entonces, cuando uno lee Hebreos, repito, 6 del 4 al 6, Pablo no está describiendo un hecho o algo que estaba pasando en esos días. No es que Pablo escribió, a ver, es imposible que los que recayeron, bla, 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 porque ya me enteré de que entre los hebreos, entre ustedes hay algunos apóstatas ahí, desgrampados. No, 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 no. Pablo no está describiendo alguna situación en particular que estaba pasando los hebreos en esos días. Nada que ver. Lo que está haciendo Pablo es simplemente dando una advertencia. No estaba pasando eso entre los hebreos, pero sí Pablo está dando una advertencia previniendo para que no caigan en apostasía en el futuro. ¿Está bien? Y miren lo que dice en rojito, miren la pantalla. Pablo, en otras palabras, les está diciendo, si alguno de ustedes cae, les advierte, será imposible que sean renovados para el arrepentimiento. ¿Ya? Pablo no está describiendo situaciones de sus días entre los hebreos. Lo único que Pablo está haciendo en este texto es tan solo haciendo una advertencia. Una advertencia. Muy bien, vamos a la siguiente palabra clave. Recaer. Recaer. Esto también es importante tener en cuenta. ¿Qué significa recaer? El versículo 6 dice de que recayeron. Dice el texto. ¿Qué significa la palabra recaer en el versículo 6? Significa caer del lado de, errar, desliz, ¿sí? En términos éticos, es una desviación de la verdad o de la rectitud, denota una caída espiritual, desviación del camino correcto en el sentido de apartarse. Grábense esa palabra, por favor. En sí, recaer implica principalmente apartarse. ¿Está bien? Y es interesante. A ver, hermanos, grábense estas palabritas, por favor, en la pantalla. El famoso hapax legomenum. ¿Qué es el hapax legomenum? De que solo se utiliza una vez en toda la Biblia. ¿Ya? Y es interesante, la palabra recaer o recayeron de Hebreos 6:6 solo aparece una vez en el Nuevo Testamento. Por eso es un hapax legomenum. En pocas palabras, miren ahí por favor, una mejor traducción no es recayeron, sino apostataron. Cuando uno lee Hebreos 6:6, no se está hablando de una simple recaída, no está hablando de que me retiré de la iglesia por un año y luego volví. No, no.
está hablando de una apostasía. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 6, ¿qué implica esa apostasía? Miren ahí, por favor, letra A, apartarse totalmente de Dios y de su pueblo. Y el deseo de no querer volver. Ojo, aquí no estamos hablando de aquellos hermanos que una vez se retiraron de la iglesia adventista y luego regresaron después de 2 años. No, 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 no. Lo de Hebreos 6:6 es más delicado. Estamos hablando de personas que se retiran del pueblo de Dios, se apartan de Dios y no desean volver nunca. Letra B. Los que caen en esta apostasía se burlan de Cristo y de todo lo relacionado con la salvación. Y letra C, rechazan totalmente la influencia del Espíritu Santo. Eso significa la palabra recayeron en Hebreos 6:6, que es básicamente apostasía. Muy bien, sigamos. La decisión, en este caso, de los que cometen esta apostasía es personal y no solo personal, es incambiable. Por eso es que Pablo utiliza la palabra imposible, porque la decisión del apóstata es incambiable, pero no por voluntad divina, sino por libertad humana. O sea, ellos decidieron apostatar y ellos voluntariamente no quieren volver al redil. No es que Dios no quiera perdonar, ellos rechazan totalmente el perdón divino. ¿Está bien? Y es por esta razón que Pablo advierte, por favor, no caigan en apostasía, porque si ustedes caen en la apostasía, se van a alejar de Dios, se van a burlar de él, nunca van a querer volver, etcétera, etcétera, así de sencillo. En otras palabras, lo que Pablo está hablando en Hebreos 6:6 sobre la recaída o la apostasía es el famoso pecado imperdonable de Mateo capítulo 12. ¿Sí? Me parece que esa es la interpretación más cercana al texto bíblico. ¿Ya? Ustedes saben, en Mateo 12, 31 y 32 se habla del pecado en contra del Espíritu Santo. Ok, la apostasía de Hebreos capítulo 6, versículo 6 es ese pecado imperdonable. Por eso es que Pablo, en concordancia con Cristo, en el versículo 4 dice la palabra imposible, imposible. Pero ojo, pestaña y ceja. No es que Dios no quiera perdonar, sino que el apóstata o los apóstatas o lo que apostatarían de Hebreos capítulo 6, versículo 6, rechazan abiertamente la salvación en Cristo. Muy bien. Otra palabra clave, vamos a la tercera y de paso ya faltan pocas diapositivas, es la palabra renovar. Renovar. ¿Qué significa renovar? Que aparece en el versículo 6. Bueno, el versículo 6 señala de que los que apostataron o los que apostatarían va a ser imposible de que sean renovados. ¿Está bien? Eso es lo que dice el versículo 6. ¿Qué significa la palabra renovar? Significa hacer nuevo, ¿ya? En el hecho de ser diferente. Generalmente, y miren, este es interesante, cuando ustedes van al Nuevo Testamento, la palabra renovación no aparece en voz activa, sino en voz pasiva. Esto es interesante, ¿eh? Me gustó sinceramente. ¿Por qué? La palabra renovación no aparece en voz activa, o sea que el ser humano no se puede autorrenovar. Siempre aparece en voz pasiva porque al ser humano lo tienen que renovar, ¿ya? Así de sencillo. ¿Y quién es el que le tiene que renovar? Pues Cristo, ¿no? Así de simple. Es Cristo el que renueva en este caso, ¿ya? Así de simple. En este caso, miren, para que haya una mayor coherencia con lo que está hablando Pablo desde el versículo 4. A ver, los que apostataron, les es imposible la renovación, porque si la renovación la efectúa Cristo a través del Espíritu Santo y los apóstatas no quieren saber nada con Cristo, es imposible que haya renovación. O sea, para que haya renovación, uno necesita acudir a los pies de Jesús.
Para que haya renovación, uno necesita acudir al Espíritu Santo. Para que el ser humano sea renovado, necesita de la gracia salvadora de Cristo. Pero si el apóstata no quiere saber nada, va a ser imposible que haya renovación, porque en el Nuevo Testamento no existe la autorrenovación. Es el Espíritu el que te renueva, no tú mismo. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar por motivo de tiempo. Vamos a lo último de las palabras claves. Ya vamos a terminar. Pablo utiliza también una metáfora en el versículo 6. Dice que estos apóstatas crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo hacen quedar en ridículo o en vergüenza. A ver, vamos a recordar. Crucificar, repito, es una metáfora. Muy bien, pastor, gracias. Es una metáfora. ¿Está bien? Lo de crucificar es una metáfora. No es que los apóstatas literalmente crucifican a Cristo, ¿no? Porque Cristo está en el cielo. Acá estamos hablando de una metáfora. A ver, vamos a recordar un poco lo de la crucifixión. Recuerden que la crucifixión era una pena romana para los peores delincuentes. Se practicaba también en otros lugares, como en Alemania, al norte de África, y bueno, se aplicaba también la crucifixión en otros lugares. ¿A quiénes se solían crucificar? Miren ahí, por favor, a los peores delincuentes, y siempre se los hacía en lugares públicos y estando ellos desnudos, lo que generaba qué cosa? Falta de pudor. Aún antes de la crucifixión se exponía a burlas al condenado. O sea, al condenado o al crucificado no solo se lo mataba, ellos solían morir al quinto o al sexto día, sino que también los hacían pasar en vergüenza, por eso en público, ¿ya? Es como decir, miren estos patas, los peores criminales, mírenlo cómo están muriendo, y eso generaba vergüenza. ¿Está bien? Sabiendo eso, Pablo utiliza la palabra o la metáfora, en este caso, crucificar. ¿Y en qué consiste esa crucifixión metafórica de Pablo en Hebreos 6:6? ¿Cómo los hebreos, o perdón, los apóstatas crucificarían metafóricamente a Cristo? ¿En qué consiste esa crucifixión? Miren ahí, por favor. ¿Qué implica? Número uno, pisotear al Hijo de Dios. Un rechazo al plan de salvación y a la cruz. No solo eso, a ver, vamos a ubicarnos un poquito. Recuerden que Jesucristo fue hijo de un carpintero. El apóstata argumentaría, ¿para qué voy a creer en Jesús? Simplemente fue un carpintero. Y eso generaría también burlas. No solo eso, la crucifixión en Hebreos 6:6 implica ser hostil hacia Jesús y su obra salvífica, causando oprobio público. Ahora, aquí hay algo interesante que tenemos que tener en cuenta y es lo siguiente. Varios eruditos argumentan de que para entender Hebreos 6:4 al 6, necesitamos recurrir a Hebreos 10:26 al 31 y a Hebreos 12:15 al 17 y 25 al 29. Así que vamos a leer esos textos bíblicos, por favor. A ver, alguien por favor que lea los textos que están en la pantalla. Hebreos 10:26 al 31. A ver, dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del error del fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmundo la sangre del pacto de la cual fue sacrificado y ofrenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo.
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muy bien, gracias. Resalto lo primero, si pecamos voluntariamente, ¿ya? Vamos al siguiente texto. Alguien, por favor, que lea Hebreos 12, 15 al 17. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y de para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos, que no haya ninguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después deseado heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Gracias. Aquí ya enfoquémonos en Esaú, ¿ya? Que rechazó la gracia divina. Hebreos 12, 25 al 29. Yo lo voy a leer. ¿Está bien? Prestemos atención, por favor. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica que la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, presten atención, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿por qué leemos estos textos? Porque tanto Hebreos 10 como Hebreos 12 están hablando básicamente de lo mismo que registra Hebreos capítulo 6 del 4 al 6. Así que Hebreos 6, Hebreos 10, Hebreos 12 son interdependientes para su interpretación. ¿Qué es lo que nos está diciendo en conjunto? Tanto Hebreos 6 del 4 al 6, 10 y 12. Miren ahí por favor en la pantalla. ¿Qué es lo que nos están diciendo en conjunto para comprender mejor este texto? Letra A. No es que el Espíritu Santo se niegue a perdonar, sino que el inmundo voluntariamente rechaza dicho perdón y tiene como inmunda la sangre de Cristo. Por ello, estas personas apóstatas serán condenadas. Y letra B, se advierte también para que los hebreos no sean como Esaú, al contrario, acepten siempre la gracia divina. Entonces, repetimos, leyendo Hebreos 10, Hebreos 12, la apostasía que registra Hebreos 6:6 se refiere básicamente a un rechazo a la obra del Espíritu Santo. Por eso es que hemos dicho que se refiere a qué? A el pecado imperdonable. Para ir terminando, la penúltima diapositiva. En Hebreos 6:6 también se utiliza la palabra vergüenza, que significa exponer al escarnio público, ¿ya? Sufrir violencia. En el caso de Hebreos 6:6, el apóstata no solo rechaza a Cristo, sino que se burla de él en público y lo hace a través de un mal testimonio, palabras y actitudes. La teología, la última diapositiva. ¿Qué es lo que podemos interpretar del texto bajo estudio? Lo siguiente, Hebreos 6 del 4 al 6 es un texto que advierte o previene una posible situación futura. Repito, Pablo no está hablando del presente o si es que en esos días habían apóstatas entre los hebreos, no, él simplemente está advirtiendo. Siguiente viñeta. En este texto, el apóstata no solo es aquel que se aparta del redil, sino aquel que rechaza a Cristo, su salvación y se burla de él abiertamente. En otras palabras, la apostasía de lo que habla Hebreos 6:6 es el pecado imperdonable de Mateo capítulo 12. Pablo advierte a los hebreos que eran cristianos para que no apostaten, sino que maduren en la fe, como dice en el versículo 6 de Hebreos 6, en versículo 1, perdón, y maduren en el conocimiento de Cristo.
Que Dios les bendiga, hermanos. Esa ha sido la presentación de esta mañana. En pocas palabras, lo de Hebreos 6 es tan solo una advertencia, ¿sí? Para que los hebreos no lleguen a apostatar. Y obviamente aplicándolo a nuestro tiempo, nosotros tampoco. Que Dios les bendiga.